Buenas noches, Dios le bendiga. En nombre de Jesús estamos nuevamente agradecidos con el Señor, que Dios nos permite cada momento, cada tiempo que podamos reunirnos y podamos tener el privilegio de escuchar su palabra. Y antes siempre mencionar, hacer recuerdo de que cuando venimos a la casa del Señor y cuando estamos escuchando la voz de Dios, tengamos el cuidado siempre de escuchar con atención la voz de Dios, de escuchar atentamente lo que el Señor nos quiere hablar, ¿no? En cada mensaje que nos da. Cada mensaje que escuchamos de parte del Señor tiene un propósito, ¿no? Y ese propósito para nosotros es de bien, ¿no? Lo mejor que quiere Dios para nosotros. Así que esta noche no es la excepción, sino que Dios tiene un propósito a través de esta palabra y a través de este mensaje, ¿no? Así que pongamos atención a la voz que Dios nos va a hablar en esta noche. Voy a invitarle a que escuche la lectura de la palabra del Señor, ¿no? Ahí en la carta a los Romanos, capítulo número 16, versículos 19 y 20. Voy a leer 2 versículos nomás de la palabra del Señor. Y con estos 2 versículos vamos a escuchar la palabra que Dios ha preparado esta noche para nosotros. Dice así: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar esta noche, vamos a pedirle a Dios que Dios bendiga este tiempo. Amado Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos agradecerte por esta palabra que hemos leído, mi Dios amado, entregarla en tus manos, Señor, y pedirte que a través de ella, Señor, tú nos hables, tú nos ministres, tú nos enseñes, Dios mío, Señor, de acuerdo al propósito por la cual quieres que la escuchemos, Dios mío. Oramos, Padre, para que el Espíritu Santo de Dios sea abriéndonos el entendimiento necesario y que esta palabra, mi Dios amado, pueda edificar nuestras vidas, Señor, pueda consolar nuestro corazón y pueda renovar nuestra mente, Señor. Oramos así en el nombre de Jesús, creyendo, mi Dios amado, en el poder de ella, mi Dios amado, y en el efecto que va a tener en nuestras vidas, Señor. Todo lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Muy bien, hoy quiero compartir la palabra del Señor con el tema los beneficios de la obediencia. Ese es el tema de esta noche que vamos a escuchar nosotros. Y escuche bien lo que voy a decirles en esta noche. La palabra de Dios en muchos de sus libros, capítulos, incluso versículos, nos habla acerca de personas que obedecieron a Dios. O sea, entre hombres y mujeres que obedecieron a la voz de Dios, a lo que Dios les había hablado, a lo que Dios les había mandado hacer. Pero también en muchos capítulos, libros y versículos de la Biblia también nos habla también de muchas que desobedecieron también a Dios. Entonces es como que hay, ¿no? Una oposición entre la obediencia y la desobediencia. Pero para acercarnos más nosotros a este tema o a nuestra realidad, ¿no? ¿Qué ha pasado cuando éramos niños o hasta cierta edad que todavía o que aún todavía estábamos bajo de repente la autoridad o el mandato de nuestros padres? Acuérdese que cuando papá o mamá le decía o le mandaba a hacer algo, rápidamente lo hacía con una diligencia, lo que le mandaba a hacer. Creo que ahí todos entramos en común, en un punto en común de decir, ¿no? Muchas veces hemos desobedecido, ¿no? A nuestros padres o a lo que nos han mandado a hacer. En todo caso, seguramente, ¿no? Como me ha pasado a mí en muchas ocasiones, ¿no? De no haber obedecido lo que
me habían dicho mis padres en su momento, ¿no? Por mi bien o para mi bien. Mejor solo recordémoslo y no lo comentemos, ¿no? A lo que quiero llegar con esta introducción es que a los desobedientes, escuche bien, o sea, a los que no obedecen a sus padres, a los que no obedecen a Dios y a los que no están bajo esa autoridad de Dios, ¿no? Siempre las cosas o el aspecto de la vida le va a ir mal. Le va a ir mal, ¿no? Por ejemplo, en alguna ocasión o de repente a usted le ha pasado también cuando alguien le ha dicho, ¿no ves? No toques esa lámpara porque se puede caer y romper. Y de repente usted la tocó, ¿verdad? Y se cayó y se rompió. Quizás puede sonar como una casualidad, ¿verdad? Decir, es que la lámpara no era de buena calidad, por eso al caer no resistió y se rompió. Podemos sacar seguramente algunas conclusiones con respecto, ¿verdad?, a una lógica, ¿no? O de repente fue un descuido al toparla y se cayó y por eso se rompió. No es que lo que me dijo, ¿no?, que tenga cuidado y que yo no tuve el cuidado fue que ocasionó que esa lámpara se rompiera. Lo uno o lo otro, o sea como sea, esto pasa por la desobediencia, ¿no?, que en todo caso nosotros hemos tenido, ¿no?, o que alguien ha tenido, ¿no?, y ha ocasionado un daño, obviamente como en este caso, como el ejemplo, se ha roto una lámpara. Hay miles de anécdotas o de historias que podemos contar con respecto, ¿no?, a esta situación o a esta circunstancia, pero ¿qué nos dice la palabra del Señor en esta noche a nosotros? Pues nos habla de una examinación a nosotros y pensar, ¿no?, de que es a través de la palabra del Señor que podemos obedecer o desobedecer. Tan sencillamente, el apóstol Pablo, que escribe esta carta a los romanos, en este último capítulo de su carta, ¿no?, él da ciertas recomendaciones, ¿no?, o habla de ciertas cosas que como creyentes nosotros debemos hacer y no dejar de hacer el bien, ¿no?, a las personas que amamos. Y obviamente entre todos estos versículos habla de saludos que le mandan los hermanos de un lado a otro, ¿no? Pero en esta parte del versículo 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Quiere decir que en todo caso los hermanos de a donde iba dirigida la carta y de donde estaba siendo escrita, ¿no?, ambos lugares habían dado un ejemplo de obediencia a Dios. ¿Cuál sería la definición de obediencia? ¿O qué significa la obediencia? La obediencia se trata, ¿no?, de esto, mire, sin examinar los motivos o razones de quien manda. Hay que sujetarse a él, reconocerlo como superior o como alguien que nos está dando una orden que debemos obedecer, ¿no?, sin poner ninguna condición. Esto vendría a ser la definición de la obediencia. Y si usted mira también la definición de la desobediencia según la Real Academia de la Lengua Española, es resistencia. Es lo contrario, ya no es obediencia, ¿verdad? Es resistencia pacífica a las exigencias, ¿no?, o mandatos del poder establecido de alguien o alguien que le hubiese mandado a hacer algo y usted no lo hizo. Eso se llama desobediente. Otra definición lo habla como una pugna entre dos poderes, entre obedecer y desobedecer. Es como que estamos en una balanza, o nuestra vida está en una balanza, ¿verdad?, en obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Por eso es que es muy importante, ¿no?, este tema, que hoy podamos nosotros desarrollarlo y podamos ver a la luz de la Escritura cómo Dios nos muestra y cómo Dios nos habla precisamente para que haya resultados buenos en nuestra vida. Por eso ahí dice, no, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que
me gozo, dice, de vosotros, dice el apóstol Pablo. O sea, había una alegría, no había un gozo en la vida del apóstol Pablo con respecto a los hermanos que estaban siendo notorios en su ejemplo o en su modelo de estilo de vida, no de obedecer a Dios en todos los aspectos, quizás de repente que se les exigía en ese tiempo que ellos hagan. Y algo más interesante todavía, mire, dice, ¿no? Dice, pero quiero, dice, que seáis sabios. O sea, cuán importante, ¿verdad?, es tener la sabiduría de Dios, ¿no? O ser sabios en todo caso, ¿no? En lo que dice la Escritura, para el bien, dice. O sea, para que hagamos siempre el bien y vivamos bien. Y luego dice, la última parte dice, e ingenuos para el mal. Entonces, desarrollemos entonces este tema viendo, algunos aspectos importantes que debemos tomar en cuenta en nuestra vida nosotros para tener beneficio de nuestra obediencia a Dios. Por ejemplo, en primer lugar, ¿cómo ve Dios la desobediencia? ¿Cómo creería usted que ve Dios la desobediencia? Si usted pone como ejemplo otra vez el padre y el hijo, ¿verdad? ¿Cómo se siente o cómo ve el padre cuando un hijo no le obedece, ¿no?, a lo que el padre le ha mandado a hacer? O sea, hay, ¿verdad?, cierto enojo en el padre de familia, ¿verdad?, ¿no? Y comienza a reclamarle, ¿verdad?, reprenderle por lo que no le ha obedecido. Pero en el caso de Dios, no, Dios, cuando no le obedecemos a Dios, eso no le agrada a Dios. Existen dos pecados que Dios condena de manera severa, o que hay consecuencias por estos dos pecados severos que alguien comete o que un pueblo comete o una nación comete delante de Dios. Y uno de ellos es el segundo mandamiento que está en el libro de Éxodo, ¿no?, en el capítulo 20, versículos 4 y 5, donde dice, no te harás imagen ni ninguna, ¿no?, semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, dice, ni en las aguas debajo de la tierra, dice. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito, dice, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, dice, de los que me aborrecen. Eso es, en este caso, de los que no me obedecen, de los que no hacen lo que yo les estoy mandando a hacer. Esto es un mandamiento, ¿no?, que Dios nos da a nosotros para que obedezcamos en contra de la idolatría. Ajá. Es en contra de la idolatría y es condenado en varios libros de la Biblia, ya que esto fue una de las razones o motivos por la cual el pueblo de Israel fue castigado por Dios, por su idolatría, ¿no?, por haber rechazado a Dios, por no haber obedecido a los mandamientos de Dios. Entonces, hermano, hay algo similar de este tiempo a este tiempo. Hay mucha gente en este tiempo que está viviendo así también, ¿no?, o consecuencia de su pecado por no obedecer a Dios con respecto a los mandamientos, ¿no?, o a lo que Dios nos manda en su palabra. Ese es un resultado, ¿no? El otro pecado que también condena a Dios severamente, ¿no?, tiene que ver con las prácticas ya. Con las prácticas del ocultismo, donde se puede catalogar la agorería, ¿no?, la magia, el espiritismo, los horóscopos, el satanismo, etcétera, etcétera, que podemos mencionar. Estos dos pecados, ¿no?, son de los que la Biblia advierte en reiteradas ocasiones. O sea, en muchas partes de la Escritura no está el Señor reprendiendo con respecto o advirtiendo, con respecto a estas prácticas, ¿no? A adorar a otros dioses, ¿no?, o a reemplazar a Dios por otra cosa. Eso quiere decir. Entonces, estos dos pecados son, ¿no?, de máxima, podemos decir así, enojo, ¿no?, delante de Dios, ¿no?
Definitivamente también en este tiempo, ¿no? Los cristianos, ¿no? Nacidos de nuevo, obviamente ya no andan en estos pecados, ¿no? Pero de repente hay otros pecados de desobediencia que estamos cometiendo, ¿no? En muchas ocasiones nosotros, y Dios ve la desobediencia como los pecados que acabamos de mencionar ahí arriba. O sea, no estamos lejos, ¿no? Porque todavía estamos reemplazando ciertos pecados, ¿no? Mira lo que dice la palabra del Señor ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Cuál es la escritura que está ahí en este capítulo o en este versículo, ¿no? Cuando escribe, ¿no? Con respecto a esto dice, ¿no? Y Samuel dijo, o sea, Samuel, ¿no? Está diciendo, se complace Jehová tanto en los holocaustos víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Y de acá dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, dice, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado, dice, de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, dice acá, ¿verdad? Lo que vimos arriba, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, dice, él también te ha desechado, ¿no? Para que no seas más rey, ¿no? ¿A quién le está diciendo? Al rey Saúl, ¿no? Por haber, obviamente, desobedecido a la voz de Dios, ¿verdad? A lo que Dios le había dicho, ¿no? Dios le había mandado, ¿verdad? Que él destruya, ¿no? Todo lo que había, ¿no? En ese pueblo donde Dios lo había mandado destruir. Y obviamente, ¿no? Hay ciertas cosas que ciertos hermanos, que ciertas personas ven que no se podía destruir y que tenía un beneficio, ¿no? De repente significativo o económico, y lo trajeron al campamento, ¿no? Como las ovejas, como el ganado, ¿no? Como ciertas cosas que de repente les dio pena, ¿no? Destruirlo. Pero mire, hermano, no cuán tácito es Dios, no, o cuán exacto y poderoso es Dios, porque Dios le había dicho, todo destrúyelo, porque es anatema. Y Saúl no destruyó todo, ¿verdad? Aún todavía al rey todavía, ¿verdad? Lo trajo todavía, ¿no? Por eso es que está escrita esta palabra. ¿Acaso se complace, dice, ¿no? ¿Acaso Dios se agrada, ¿no? O se complace en los holocaustos, ¿no? Víctimas, como en que se obedezca, dice, a la palabra de Jehová. O sea, no se puede reemplazar. Hay dos cosas que debemos hacer: obedecemos o desobedecemos, ¿no? A lo que Dios dice en su palabra. Entonces, esto viene a ser, ¿no? Cómo Dios lo ve la desobediencia. Cómo es que nosotros, cuando desobedecemos a Dios, también podemos entrar en ese plano también. Ahora, ¿cuáles serían los resultados de la desobediencia? Porque hay un resultado, ¿verdad? Por lo que yo desobedecí. En el caso, ¿no? De que cuando éramos niños y no le obedecíamos a nuestros padres, de hecho ya era, ¿verdad? Ya nos ganábamos, no es una huasca, ¿no? O un chinelazo o un chicotazo, por haber desobedecido, ¿verdad? Por no haberle hecho caso a nuestros padres. Ya hay un resultado ya. Entonces también por nuestra desobediencia a Dios también va a haber un resultado. Y eso podemos desglosarlo así en la palabra del Señor. Y lo primero es que va a haber corrupción. Ahí mire, en Deuteronomio, que vamos a tocar dos versículos en Deuteronomio, perdón, un versículo, ¿no? En dos partes. Deuteronomio 31, 29 dice, porque yo sé que después de mi muerte, está diciendo Moisés, que Dios le había mandado al pueblo de Israel decirle, yo sé que después de mi muerte, dice, ciertamente os corromperéis, dice, y os apartaréis del camino que os he mandado, dice el Señor. O sea, como que va a haber un resultado, ¿verdad? Por esa desobediencia que ellos habían cometido delante del Señor. Lo segundo de la corrupción, ¿no? Es que todo saldrá mal. Ahí mismo en ese versículo más bajito dice, y que os ha de venir mal, dice. O sea que le va a venir mal en los postreros días por haber hecho
mal ante los ojos de Jehová, dice, enojándole con la obra de vuestras manos. O sea, el efecto o el resultado de la desobediencia, ¿verdad? O la actitud de desobediencia que han tenido delante de Dios, obviamente iba a traer, iba a venir, ¿no? Un resultado, ¿no? Para el pueblo de Israel, obviamente, por haber desobedecido a los mandatos de Dios o a la palabra de Dios que Dios les había mandado en ese tiempo. De hecho, hermano, si nosotros queremos que nos vaya bien, ¿no? Y que no tengamos resultados, ¿no? Malos, negativos en nuestra vida, entonces debemos obedecer, ¿verdad? Porque acá la corrupción, todo te saldrá mal. Lo tercero, la ira del Señor vendrá con fuerza sobre aquella persona que desobedece a Dios. Ahora veamos ya en Éxodo, el capítulo 32, versículos 9 y 10, dice, dijo más Jehová, dice a Moisés, o sea, le dijo más todavía, ¿no? El Señor a Moisés, yo he visto a este pueblo, dice, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y luego dice el versículo 10, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos, dice, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Hay un resultado de enojo, de desobediencia delante del Señor. Ahora, ¿por qué es que les estoy hablando de la desobediencia, hermano? Primeramente, para que entonces veamos cuáles serían, ¿no? Los resultados de la obediencia. ¿Qué es lo que puede venir con respecto, ¿no? a haber obedecido a Dios o de vivir una vida que le obedezca a Dios en todo lo que Dios nos mande a hacer? Y como dije, ¿verdad? Hay muchos libros y muchos capítulos, muchos versículos que hablan con respecto, ¿no? A muchas personas que obedecieron a Dios. Y nosotros podemos apropiarnos de ello, obviamente tomando en cuenta lo que Dios dice en su palabra. Porque es la palabra de Dios que está diciendo, que se está refiriendo a nosotros por nuestro bien, para nuestro bien, no por el resultado de nuestra obediencia que hubiésemos tenido delante. Y lo primero que podemos tener, hermano, con respecto al resultado de la obediencia es respaldo de Dios en nuestra vida. Va a haber un respaldo de Dios. Dios nos va a respaldar en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos y todo lo que querramos hacer. Va a haber un respaldo, una aprobación de Dios, algo que va a ayudarnos, ¿no? A realizar la cosa que tengamos que planificado hacer. O sea, como que Dios va a mirar, ¿no? Con agrado, ¿no? Ese corazón que ha obedecido, esa vida que se ha sujetado a ese superior, no como Dios, obviamente, no como resultado. Entonces va a haber un respaldo de Dios para nuestra vida. Dios nos va a ayudar, nos va a consolar, nos va a dar su fuerza, ¿no? Nos va a mirar, nos va a proteger y obviamente, ¿no? Va a haber ese respaldo positivo delante de nuestros ojos y delante de nuestra vida. Ahí en el libro de Jueces, con la historia de Gedeón, en el capítulo 6, versículo 14, dice, y mirándole Jehová, dice, ¿verdad? Porque sabe la historia usted, y mirándole Jehová, dice, le dijo, ve con esta tu fuerza. Dice. Ahora mire, había un problema ahí, ¿no? Con esta tu fuerza, dice, y salvará a Israel de la mano de los madianitas, dice, no te envío yo, dice. Y usted sabe que luchó, ¿verdad? Mucho con su pensamiento, ¿no? Y con las circunstancias de Gedeón, ¿no? Y pidió una aprobación de Dios, una respuesta, una confirmación de Dios, y Dios por eso le está diciendo, ve con esa tu fuerza, con lo que tienes ahí, con lo que puedes hacer, porque yo estaré contigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a respaldar, dice el Señor. Eso, ¿no le parece que lo mismo nos está diciendo Dios si obedecemos al Señor, si nos rendimos delante de Él y obviamente no cumplimos con los mandamientos de Dios para nuestra vida? Es lo mismo también, hermano, que Dios nos está diciendo de que cuando le obedezcamos a Dios va a haber un beneficio, va a haber un resultado, va a haber en nuestra vida y ese resultado va a ser que va a haber un respaldo de Dios para nuestra vida, ¿no? Para lo que hagamos y obviamente todo ello. El segundo beneficio es que va a haber gozo, hermano, va a haber alegría, va a haber paz, va a haber felicidad, hermano,
como lo hubo en los discípulos de Cristo cuando Él los envió, ¿verdad?, a predicar, ¿no?, de 70, ¿no? Ahí en Lucas, mire, capítulo número 10, versículo 17, dice, volvieron los 70 con gozo. ¿Cómo cree que era su alegría de ellos al ver las cosas que Dios a través de ellos había hecho? Entonces por eso dice acá la escritura, no, con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo, dice, veía a Satanás caer del cielo como un rayo, dice, y he aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, dice, os dañará. Entonces va a haber, no, aparte de ese respaldo, ese gozo, va a haber por la obra, el trabajo, no, la obediencia que tengamos delante del Señor, y obviamente, ¿verdad?, el resultado será notorio en nuestra vida, ¿no?, por haber obedecido a los mandamientos que el Señor nos da. Lo tercero es que va a haber, hermano, una provisión de Dios para nuestra vida. Va a haber provisión. Provisión significa, no, que Dios nos va a proveer todo lo que necesitemos para vivir. Mientras obedezcamos a Dios, obviamente tendremos, ¿verdad?, ese respaldo de parte de Dios, o en este caso, ¿no?, esta provisión de parte de Dios, ¿verdad?, ¿no?, en todo lo que necesitemos, sea material, económico, cualquier área de nuestra vida, vamos a tener un resultado, ¿no?, de provisión de parte del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo 17, 27. ¿Quién es el más importante? ¿No? Es lo que le dice el Señor, le pregunta a Pedro, ¿no? Sin embargo, para que estos cobradores no se enojen, dice, ve al mar y echa tu anzuelo, dice. Ábrele la boca al primer pez que saques, dice, y allí encontrarás una moneda, dice. Toma ese dinero, dice, y paga mi impuesto y el tuyo. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que hay una provisión de parte de Dios, ¿no?, que Dios provee, ¿no?, porque había una norma, había de pagar impuestos, y obviamente, ¿no?, como no había en el bolsillo, pero Dios con su palabra, y obviamente le dice a Pedro, y Pedro obedece, ¿no?, y va y hace conforme le dijo el Señor, y hay un resultado, ¿verdad?, o hay un beneficio por la obediencia que tuvo Pedro delante del Señor. Si Naamán, escuche bien, no hubiese, ¿no?, obedecido, o no hubiese escuchado más bien a la voz de los siervos de él, ¿verdad?, porque cuando fue delante del profeta, el profeta le dijo que vaya y se bañe, no, 7 veces al río Jordán, o se sumerja o se meta 7 veces en el río Jordán, ¿no? Y él se fue enojado, dice, y mientras iba enojado, sus criados de él, no, le dijeron, Señor, si te mandara el profeta a hacer una cosa más grande, ¿no?, o más difícil, ¿no la haría por tu sanidad? Y él recapacita y reacciona, ¿verdad?, ¿no?, porque había hecho una comparación entre los ríos, ¿verdad?, de Damasco, o de los ríos, ¿verdad?, de su región, ¿verdad?, que eran mejores, ¿no? Habana y Farfar, dice, no son mejores ríos que el Jordán, dice. Es como que hace una comparación, pero no se trataba de una comparación ni de las aguas ni de los ríos, se trataba de un aspecto de obediencia, ¿verdad?, o de un resultado que iba a venir a través de una obediencia que Dios le estaba diciendo a través del profeta, para que simplemente vaya y se sumerja 7 veces en el río Jordán. Por eso dice ahí, 2 de Reyes 5:14, descendió entonces Naamán y se zambulló, dice, 7 veces en el Jordán, dice, conforme es, ¿no?, de acuerdo a lo que Dios había mandado decirle hacer, allí conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, ¿no?, de toda la enfermedad que tenía de lepra. Y así podemos mencionar, hermano, el ciego en Siloé, ¿no?, que tuvo también un resultado cuando el Señor le dice, ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, dice, y cuando regresó, dice, ya podía ver. O en todo caso, hermano, como el gadareno, ¿verdad?, que va y tiene una conversión, él obviamente lo libran de esos demonios que tenía, y va y
y comenta, ¿no? El hecho, y también hay la conversión de mucha gente, ¿verdad? Por una obediencia a Dios. Ahora, el resultado de la obediencia, hermano, va a traer, ¿no?, beneficios a nuestra vida. Ahora la pregunta es, ¿a quién debemos entonces obedecer? Y aquí hay 4 cosas importantes. Primero, a Dios y su palabra. Segundo, a los padres. Tercero, a las autoridades eclesiásticas. Cuarto, hermano, a las autoridades civiles y políticas, ¿no? Y aún todavía, ¿no?, a las autoridades laborales que tenemos. Mire, vamos a desglosarlo así. En Hechos capítulo 5, versículo 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, hermano, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando obedecemos a Dios, ¿o a quién debemos obedecer? Debemos obedecer a Dios y su palabra. Es Dios, ¿no?, a través de su palabra que va a traer, ¿no?, resultados y beneficios a nuestra vida por haber obedecido a la voz o al mandato de Dios. A los padres, cuando dice Efesios 6:1, hijos, obedeced al Señor, a obedeced en el Señor a vuestros padres, dice, porque esto es justo. A nuestras autoridades eclesiásticas, dice en Hebreos 13:17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes que han de dar cuenta, dice, no, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice. A las autoridades civiles y políticas, en 1 Pedro 2:13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a alguien superior a vosotros. Y también a las autoridades laborales, mire, dice Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, dice, no sirviendo al ojo, dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Gloria al Señor. Entonces quiero ir concluyendo el mensaje en esta noche, hermano. La obediencia y la autoridad espiritual son el resultado, ¿verdad?, de lo que nosotros podemos obedecer a Dios. Definitivamente los cristianos no actuamos independientemente sin estar sujetos, ¿verdad?, a nuestras autoridades. Creo que así es, ¿verdad? Cuando nuestro pastor o cuando nuestros pastores, ¿no?, o cuando nuestros padres o cuando nuestras autoridades nos mandan a hacer algo, ¿no?, tenemos que obedecer. Cuanto más lo que Dios nos diga en su palabra, cuanto más lo que Dios nos manda en su palabra, también debemos nosotros obedecer. Ahí en 2 Corintios, mire, capítulo 10, versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, acá el apóstol Pablo que escribe, no militamos según la carne, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, acá dice, sino poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas. Y versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que nos levanta, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y acá viene lo importante, y llevando cautivo, dice, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y el verso 6 dice, y estando, ¿no?, dice, pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Gloria a Dios. Entonces, a Dios le agrada, hermano, creyentes obedientes. Y la pregunta en esta noche, ¿tú serás una de ellas? ¿Serás un creyente obediente? Dios realmente quiere darte no solamente milagro en tu vida, ¿verdad? Darte claridad a tu vida, usar tu vida, pero para que ello suceda, tú tienes que también obedecer a Dios en todo lo que Él nos manda. Si de esos hombres y mujeres que obedecieron a Dios, ¿verdad?, y tanto los que no obedecieron, ¿no?, en su momento, ¿verdad?, tuvieron un resultado, entonces cuánto más nosotros por nuestra obediencia o por nuestra desobediencia también tendremos un resultado. Así que, hermano, ¿no?, como Jesús hizo, ¿verdad?, que Dios abriera los cielos y hablara, ¿verdad?, de cómo Pedro logró una pesca impresionante, ¿no?, o de cómo en este caso Eliseo comió en medio del hambre, ¿no?,
O en todo caso, como dijimos, ¿verdad? Con el ejemplo de Naamán, ¿verdad? Que porque obedeció, pues su carne fue restaurada. ¿Cuánto más nosotros si obedecemos a Dios? Y hay este versículo ahí final, mire, que dice en Primera de Juan capítulo 3, versículo 21-22, amados, y con esto quiero concluir, amados, si nuestro corazón, dice, si nuestro corazón no nos reprende, acá dice la palabra, confianza tenemos en Dios, dice, y cualquier cosa que pidiéramos, dice, la recibiremos de Él, porque dice, guardamos, esa palabra guardamos, obedecemos los mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. El resultado, en este caso, o el beneficio, ¿no?, de nuestra obediencia será es que Dios siempre estará con nosotros. Que Dios bendiga su palabra, que Dios nos ayude en todo tiempo, en todo momento, hermano, que caminemos siempre, no tratando de obedecer lo que Dios nos manda en su palabra. No somos perfectos, pero sí no somos personas que nos sometemos a Dios mientras escuchamos su palabra, y dentro de esa obediencia vamos a tener los resultados positivos para nuestras vidas. Que Dios le bendiga, le dé fuerza y sabiduría para seguir adelante obedeciéndole a Dios en todo. Vamos a orar. Amado Dios, Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, mi Dios. Gracias por esta palabra, Señor, que nos enseña, mi Dios amado, los resultados o los beneficios de la obediencia a ti, Señor. Oramos, Dios, para que esta palabra se haga real en nuestra vida, Señor, y podamos vivir una vida de obediencia delante de ti, Señor. Oro y bendigo cada vida, cada corazón que está escuchando esta palabra, este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga, un abrazo, nos vemos pronto, bendiciones.